Soy Ricardo Santiago y como siempre te doy la bienvenida al podcast El Clan de los Imparables, donde en cada episodio te traemos a un nuevo o nueva imparable, y ya sabes, una de esas personas que decidieron vivir alineados con sus valores y con pasión en lo que hacen. Azucena Domínguez es nuestra invitada de hoy. Azucena, ¿qué tal estás? Pues encantada de estar aquí, un placer, ilusionada. Encantado yo y nosotros por tenerte aquí. Azucena, eres filósofa y mentora de bienestar. Cuéntanos en qué consiste esto, qué haces. Bueno, como buena filósofa, lo de restringir y etiquetar me cuesta, pero por decir algo y por explicarlo de alguna manera, digo que soy eso. Estudié filosofía por vocación, por un afán de comprender qué somos, a qué hemos venido y por qué estamos aquí. Y no es que lo resolviese en la carrera, sino que he tardado los 30 años siguientes a la carrera en intentar encontrar para mí las respuestas. Y por eso le añado la parte de mentora de bienestar, porque ahí he llegado a un punto de equilibrio personal donde pase lo que pase, me siento con serenidad. Fíjate que te estaba escuchando y a mí me pasa un poco igual, no soy filósofo, no vengo de esa rama del estudio, pero es cierto que al final te das cuenta que la vida es un constante aprendizaje y que por mucho que creas que sabes en un momento determinado de tu vida, casi siempre, o en no casi siempre, en todas las situaciones siempre te queda algo para aprender nuevo acerca de la vida, de tu propia vida y de la vida, ¿no? Sí, desde luego, y menos mal, imagínate que ya lo tuviéramos todo hecho, que ¿para qué estamos mañana aquí si ya no hay nada? Así que fenomenal. Almudena, cuéntanos, ¿dónde te pueden localizar la gente que esté escuchándonos y que haya conectado con esta introducción que has hecho? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus canales de redes sociales, tu página web? Pues en LinkedIn estoy con mi nombre completo, Azucena Domínguez Martínez. En Instagram como azulean.es, que es mi proyecto personal y también mi web. Y por ahí pueden entrar en contacto conmigo. Perfecto. Ahora nos contarás un poquito más, si es que así quieres, acerca de tu proyecto actual, si es que está conectado con lo que nos quieres contar. Azucena, pues ya sabes, vamos a evaluar si realmente mereces la insignia de imparable, si realmente eres una mujer imparable. Y para ello, la primera pregunta, la primera cuestión que necesitamos resolver es, ¿cuál es tu historia de imparable? ¿Qué te hace imparable? Bueno, pues te decía un poquito que estudié filosofía por vocación. Después me dije a mí misma que no quería enseñar a jóvenes esta materia, que era la salida profesional estándar, porque la amaba demasiado y ellos la vilipendiaban y me la quería guardar para mí. Así que me fui al mundo de la empresa con los idiomas que manejaba, el inglés y el portugués. Entré en una gran multinacional y a partir de ahí, pues, he estado en lo que yo llamo el masculino, en el hacer, en el producir, en la eficiencia, en la organización, en la planificación. Durante casi 10 años responsable de mejora continua y de procesos y personas. Y llega un momento, hace 3 años, donde un diagnóstico médico me hace parar y decidir que por ahí no era, que me estaba perdiendo algo. Y desde entonces, pues, a esta parte muy mía, que llamo masculina, que llamo de eficiencia, le añado la parte de energía femenina que todos tenemos, y más si eres mujer, que es la del disfrute, la del bienestar, la del placer, la del parar y contemplar. Y así nace Azulín, mi bienestar elegido, Azulean, que mezcla la metodología de mejora continua Lean con esta parte de autocuidado, autoescucha, autoobservación. Y por ahí sería un poco la historia. Aquí estoy hoy en día acompañando a personas de varios tipos, pero que tienen en común este afán por empezar a cuidarse, desde los mayores a los padres y a emprendedores y a empresarios. Porque has dicho en esta historia tuya varias cosas que me han resonado y que creo son importantes que mencionemos, ¿no? Que tengamos, que indaguemos un poquito más en los conceptos, ¿no?
Ya lo hemos hablado tú y yo en algún otro momento acerca de la relación que hay entre lo masculino y lo femenino, no en sí a nivel de género, sino más de actitud ante la vida, ¿no? De cómo nos movemos con nuestra capacidad, con nuestro ámbito más masculino, cómo nos movemos con nuestro ámbito femenino, ¿no? Cuéntanos un poquito más de qué va eso, porque también lo mencionabas tú, ¿no? Que durante mucho tiempo has estado en esa masculinidad del hacer y de la proactividad y del moverte y del ser y del querer y del tal. ¿Y cómo se relaciona esto con encontrar el equilibrio con la feminidad o la parte más femenina que tenemos todos y todas? Pues es exactamente esto que has dicho, un equilibrio. Yo lo llamo un matrimonio interno, un balanceo de polaridades. Cuando te das cuenta de que vivimos en una sociedad que nos lleva, nos dirige y además con conciencia a esto de hacer, de rendir, de resultados, de objetivos, y más si es urbana, como yo que soy de Madrid, pues ves que estás sesgado, que te estás perdiendo toda una parte, que es incluso, te diría, de volver al origen y a lo ancestral, a la naturaleza, al parar, al contemplar, que me gusta mucho decir. Uh-huh. Y yo lo vinculo también con una parte de pragmatismo, de por supuesto que estamos en un mundo material y hay que operar y hay que actuar en él, pero no es incompatible con la espiritualidad, con la trascendencia de lo que hacemos y de nuestra propia mirada sobre el día a día. Y esto para mí es clave, ¿no? De equilibrar las dos cosas y no olvidarnos de que también hay esta otra parte que a duras penas cabe en la rutina cotidiana que nos imponen con tanto horario y contrarreloj. Fíjate, estabas comentando y estaba conectando con una conversación que he tenido, en la que estoy participando en estos últimos días en LinkedIn acerca de las nuevas generaciones. Y te cuento cómo lo conecto. En esta conversación, en este hilo, se menciona que las nuevas generaciones, la generación Z y todas los millennials y todos estos, que sus patrones de comportamiento a nivel organizacional han cambiado por completo. O sea, ya no buscan. De hecho, yo también comentaba hace unos días lo que llaman el minimalismo profesional, que es simplemente estoy aquí en la empresa para hacer lo que tengo que hacer, pero mi vida no es esto. Mi vida está fuera de la empresa. Y ahí es esa conexión que encuentro con esto que estamos comentando, ¿no? Cómo hemos pasado de tener unas generaciones en las que se nos vendió, se nos puso en la cabeza la idea de que teníamos que ser y ser y ser y cada vez más, ¿vale? A las nuevas generaciones que yo no sé si porque les hemos inducido, digamos, el tablero de juego que les hemos dejado tan feo y tan malo, les hemos inducido a ver que la vida no es solamente el hacer y el conseguir, sino también el ser y el disfrutar de lo que eres. Y luego, ya te digo, lo he conectado con este concepto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves en las nuevas generaciones? ¿Hay más aspecto femenino que masculino? ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo creo que a nuestra generación, los que tenemos unos 40 y tal, nos vendieron una fórmula del éxito que pasaba por un trabajo con un buen salario, a ser posible fijo. Me imagino también estos anuncios donde está la casa con jardín, los dos niños y el perro. Y el coche, acuérdate. Por supuesto, por favor, coches. Es pues más masculino y no sí, lo he traído. por eso te digo. Y lo hemos conseguido. Yo te diría que muchos de nosotros hemos llegado ahí y hemos dicho, ¿pero qué es esto? Pero si no me siento nada exitoso. Si era esto, madre mía, Dios me libre, ¿no? Como dirían las abuelas. Y nuestros hijos lo han visto, que quizá no somos felices con todo eso, que estamos estresados, desbordados, que nuestra exigencia no tiene límites y que no paramos. Y qué suerte que vean que ellos eso no lo quieren. A mí mis hijos me han dicho que aburrido una oficina, yo no pienso trabajar ahí. Y digo, qué bien que veas que eso no lo quieres. Quizá nos hemos polarizado, o se han polarizado y se han ido al otro extremo de
nada, yo no hago nada, tumbado todo el día y ya se verá. Y se puede vivir del cuento, como dicen algunos, y no hace falta estudiar. Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. Y en cualquier caso sí que les echo de menos este contacto con la naturaleza que nos lo pone tan difícil, las redes y la tecnología que nos atrapa en gran parte del día y me da un poquito de penita por ellos, pero es su caminito y lo van a ver que como nosotros lo vimos, que por ahí no es. Así que estoy en paz con eso, aunque ahora el tránsito sea un poco más difícil de digerir. Fíjate que yo lo mencionaba cuando te hacía esta pregunta, que creo que tiene también mucho que ver, es decir, hay un cambio de mentalidad porque se han dado cuenta que lo que o ven reflejado, se han visto reflejados en lo que nosotros vivimos y en cómo vivimos, y eso no es lo que ellos quieren. Pero yo creo que también el tablero del juego que les hemos dejado, las condiciones en las que les estamos dejando el planeta y su futuro, no son las mejores. Hemos derrochado, hemos malgastado, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, algo que se decía hace unos años, por encima de nuestras posibilidades a nivel personal, ¿no? Y creo, sinceramente, que el tablero de juego que le estamos dejando, que le hemos dejado a nuestras generaciones, es tan feo que se han dado cuenta que merece más la pena. Es mi percepción, y no sé, y lo comparto contigo para contrastar y ver si tú también la compartes, ¿no? Se han dado cuenta que merece la pena más el disfrutar de lo que tienen en un momento determinado que no en el estar en la constante lucha por conseguir más de lo que ya tienen. Sí, es algo que me encanta de los jóvenes de ahora que están en el ahora, en un disfrute, en un no sé qué va a pasar. De hecho, nada me garantiza que vaya a tener ese trabajo, ni esa casa, ni todo esto que mis padres tienen. Así que carpe diem. Bueno, por una parte está esto que es bonito de estar en el ahora. Por otra parte, hay cada vez más conciencia y también entre los jóvenes de que hay que hacer cosas para revertir o reconducir el estado actual, pues, por ejemplo, de la ecología. Y eso también es esperanzador. Así que ojalá haya ahí un match entre los que están en el ahora y saben que sin un planeta cuidado, pues no tenemos dónde estar como cuerpo material que somos. Pues coincido contigo en eso, ojalá, porque como dicen por ahí, como se dice mucho, no hay planeta B, es el único que tenemos, no hay opción B, así que es así. Mencionabas también en tu introducción que algo externo, y te lo cuento, lo he apuntado, lo he anotado porque me parece muy relevante, porque en muchas de las entrevistas de los episodios de este podcast ocurre, ¿no? Que hay algo de fuera que nos lleva a y que puede ser pues una cuestión médica, una cuestión laboral, una cuestión X, la que sea, familiar, una cuestión, un divorcio, un despido o lo que quiera que Dios que sea, que digamos te frena de golpe la vida y te hace ponerte ante la decisión, la disyuntiva de qué es lo que quiero y qué es lo que tengo, ¿no? O sea, qué es lo que yo quería y qué es lo que he obtenido. Y a partir de aquí, ¿cómo continúo? Pues lo he contado así para que se entienda, pero ya que me preguntas, profundizo y te digo que en realidad yo no lo veo como algo sobrevenido, una fuera que me hace conectar con el dentro. Yo llevaba un par de años donde me contaba que quería hacer Azulín, que quería tener este proyecto personal, que la eficiencia no tiene sentido al precio del malestar y de la exigencia insana. Y fíjate, me lo contaba y al mismo tiempo me decía, pero ya lo haré cuando me jubile o cuando vea yo que la vida me da un ultimátum, cuando le vea las orejas al lobo, llámalo como quieras. Y cuando vino este diagnóstico dije, pues esto es lo que yo he pedido. O sea, que me hago cargo, me responsabilizo, esto que dicen de lo que crees, creas, esto lo he creado yo. Y así lo viví como el punto de inflexión que yo estaba esperando para tomar las riendas de la vida que quería y no la que tenía. Así que no fue tanto un afuera sobrevenido, sino como un adentro que se manifiesta y que te pide que tomes acción.
¿Crees entonces que en definitiva a veces lo que nos llega, lo que yo menciono como que viene de fuera, es algo que no sé si intuitivamente o instintivamente o de alguna manera nosotros vamos no buscando, pero sí de alguna manera nos encaminamos hacia o miramos enfrente hacia esa situación, ¿no? Sí, para mí tiene que ver con escucharte, ¿no? Tienes Uh-huh. una voz que te está diciendo cositas, te las empieza susurrando, te las dice más altas y si no te enteras, pues te las grita. Y esto pasa a través del cuerpo, ¿no? El cuerpo de repente está cansado, de repente está apático, de repente se pone enfermo. Y por ahí tienes un mensaje que integrar y que hacer algo con él. La pena y la cuestión es que no todo el mundo está atento a esos mensajes y no todo el mundo lo toma como una nueva oportunidad de hacer lo que realmente, o de ser lo que realmente quieres ser y no lo que te han dicho que tienes que ser, ¿no? Por suerte, como tú mencionabas antes, también es cierto que cada vez somos más propensos a estar escuchando esos mensajes y a tomar acción sobre esas cuestiones de las que somos responsables, de las que no podemos hacer cargo por no responsabilidad de nadie más. Entonces, comparto contigo esta visión. Comentabas también algo que me ha resultado curioso porque yo también conozco la metodología Lean, quizá no con tanta profundidad como tú la conoces, pero sí es algo que durante alguna época de mi vida ha estado muy presente, por motivos diferentes a los tuyos, pero ha estado presente también. Y es algo que me ha atraído mucho porque esto es una filosofía japonesa que realmente para mí el mundo asiático nos lleva en ese sentido del autoconocimiento y la introspección y todo esto, nos lleva siglos de adelanto desde mi punto de vista y eso lo proyectan en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, para mí el Lean, la mejora continua y todo lo que significa esta cultura, siempre me ha parecido algo alucinante en el entorno organizacional, una forma de ver las organizaciones de otra manera mucho más lean, mucho más limpia, mucho más en la esencia. Y me sorprende cómo lo puedes enlazar con el autocuidado, con los autos que has mencionado tú, que hay más de un auto que has mencionado. Cuéntanos un poco cómo haces esto, cómo ensamblas, cómo haces esa simbiosis lean autocuidado. Pues mira, voy a enlazar con esto que decíamos de la voz interna. Además de la voz interna, hay muchas voces fuera, ¿no? Están tu voz familiar, ¿no? De ancestros, la voz cultural de la sociedad en la que vives, del entorno en el que estás. Y Lean habla mucho del waste elimination, de empezar por quitar el ruido, quitar el desperdicio, quitar la basura. Entonces, para mí empieza todo por ahí, ¿no? Por desprenderte de todo lo que te sobra, de todo lo que te resta, en este caso, paz mental, que es ruido, que es basura para tu mente y que te impide ver lo que hay debajo de todas esas capas, pues que es el ser esencial que eres, la energía, la conciencia pura. A mí me gusta ponerle un traje y decir, eres amor y se me hace más concreto y más tangible. Uh-huh. Pues Lean pasa por eso. Azulín pasa por eso. Hago una equivalencia entre los 7 tipos de basura en un entorno de oficina o de industria con 7 tipos de basura mental. Y por ahí empezamos a limpiar, ¿no? Poniendo conciencia de que está ahí, de que no suma, sino por el contrario resta paz mental y cómo hacemos para librarnos de ello. Y luego hay, Lean tiene más herramientas, es un toolkit integral, pues tiene otra que se llama Daily Management para la gestión diaria de las métricas, pues yo lo hablo de tu panel diario de bienestar. Monitoriza cómo te sientes, cómo te hablas, qué haces y tienes tu línea de dónde quiero estar para ver cómo fluctúa y corregir. Lean también habla de problem solving, de cómo solucionar problemas con metodología, pues para mí es resolución de conflictos internos. Y de nuevo, pues hago esta equivalencia entre bajar a entender la causa de un problema y atajar por ahí su solución con mi mundo interno, ¿no? ¿Qué hay debajo de todo lo que no estoy viendo? Y cuando lo identifico, cuando le pongo conciencia, le pongo luz, puedo
empezar a ocuparme de ello, a verlo desde otro lugar y elegir qué hago con ello también. Azulín se acompaña del subtítulo Bienestar elegido, porque elegir es clave, decidir qué hago con todo eso que estoy viendo. Y bueno, por ahí está la analogía de la metodología de eficiencia empresarial con eficiencia aplicada al mundo interno. Todo en favor del bienestar. En Lean el valor es el cliente. Para mí el valor eres tú y tu bienestar. Y cómo nos acercamos ahí en cada acción que tomamos. Cuando me ha resonado mucho esto de lo de elegido, porque yo cuando acabo mis conferencias suelo utilizar una analogía. No sé si te acuerdas unos dibujos que había cuando éramos niños, se llamaban los Másteres del Universo. Sí. Nos había uno de ellos que decía, yo tengo el poder, ¿no? Y yo uso eso mucho, ¿no? Yo tengo el poder, y la siguiente frase es de elegir cómo quiero que sea mi día, cómo quiero que sea mi vida, cómo quiero que sea todo lo que me rodea, ¿no? Esta mañana, una de mis rutinas, que luego hablaremos de hábitos y rituales y rutinas y demás, una de mis rutinas es, por las mañanas escucho un podcast de crecimiento personal. En este caso últimamente estoy escuchando mucho de resúmenes de libros. Y esta mañana me ha tocado uno que conecta con eso que estamos hablando. Ha sido de forma inconsciente, no elegida. En este caso, no sé si habrá sido elegida, pero no de forma consciente. Que tiene que ver con una persona que se llama José Silva, no sé si lo conoces, es un mexicano estadounidense, mexicano viviendo afincado en Estados Unidos, que desarrolló una metodología que él no era universitario, ni era catedrático, ni nada por el estilo, era un técnico de radio, pero a raíz de arreglar radio se dio cuenta de la analogía que tiene el ruido que hay en la radio con el ruido que tenemos mentalmente todos los días y por lo que razón por la cual no conseguimos tomar decisiones en condiciones, ¿no? Y él hablaba de intentar utilizar las ondas alfa, tener nuestro cerebro en modo ondas alfa para llegar a la calma, pero no desde la calma inactiva o pasiva, sino desde la calma dinámica, que llamaba él, ¿no? El poder utilizar esos momentos para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y él tiene toda una metodología detrás que es flipante. Yo había leído sobre él, pero no, hasta esta mañana que estaba escuchando este podcast, no he visto la metodología, y súper simple. Al final te das cuenta que lo que este hombre hizo allá por los años 50 tiene que ver mucho con luego adelantos que ha habido en neurociencia, con PNL también, en fin, está muy relacionado, ¿no? Y que hay ciertos momentos en la historia en los que ciertas personas tienen la claridad mental de, sin saber el por qué, descubrir cosas que luego más adelante se confirman como ciencia, ¿no? Y esto lo he conectado con esto que comentas tú, ¿no? De la calma, de conseguir tener calma en tus decisiones y no ir atropelladamente tomando decisiones, ¿no? Que es lo que nos ocurre en nuestro día a día y todo esto de la metodología Lean aplicada al autocuidado, ¿no? Que comentabas, ¿no? Pues tengo por aquí el libro del método Silva y efectivamente va en esa línea de elegir qué pensar, de quitarte todos esos pensamientos que son automáticos, que te llevan a estar en modo autopiloto, inconsciente, digo yo, y que te alejan de tomar buenas decisiones, te alejan de lo que eres, de lo que quieres, de lo que has venido a ser y a hacer. Así que bienvenido, si es un método con pasitos fáciles, como también en Lean. Repetir es clave para aprender y en este caso no es aprender, sino desaprender todo lo que hemos automatizado y que además nos lleva muchas veces por el camino de la amargura. Así que a seguir cualquier método que vaya en dirección contraria. Exacto. Azucena, pues vamos a pasar a la siguiente parte, que es precisamente esta que comentaba yo de los rituales, los hábitos, las rutinas que tú tienes para mantenerte con esa mentalidad de imparable. Y siempre aparece una pregunta, en el examen de imparabilidad siempre aparece una pregunta que hago, y es, antes de que me des respuesta a esto de tus hábitos, es ¿cómo es un lunes por la mañana de Azucena? La verdad, esto lo hemos hablado también. A mí me gusta pensar que vivo en un eterno lunes, pero no el lunes de voy a la oficina, Dios mío, qué pereza hasta que llegue el viernes, sino el lunes de qué ilusión, que empieza una semana nueva,
que no sé lo que va a pasar, aunque voy a poner mis semillitas para que pasen alguna de las cosas que deseo y cuánto hay por ver, por hacer, por reajustar y, qué ilusionante es. Entonces, desde ese lunes permanente, fíjate, yo empiezo esto que dicen mucho de agradecer, que es clave, pero como llevo tiempo haciéndolo, claro, se te acaban para ¿A no quién repetir, agradecer? se te acaban los recursos para no repetirte y entonces ya me lo pongo muy, muy retador, ¿no? Y ya solo agradezco lo que, entre comillas, es malo, ¿no? Y entonces busco ahí qué es lo que puedo agradecer dentro de lo que aparentemente es malo, ¿no? Pues bueno, tengo 2 adolescentes que me dan muchas oportunidades ahí cada día, por ejemplo, y es tan satisfactorio, ¿no? Convertir esta inercia de decir, pues eso, qué horror, cómo me ha hablado o cómo tiene su cuarto, por gracias. Gracias porque están aprendiendo, están creciendo, están haciendo lo que les toca, que es ser así, aunque a mí no me venga bien. Y este cambio de mirada para lo pequeñito y para lo grande, como decías tú, con la naturaleza, ¿no? Que no estamos, nos hemos pasado de vuelta. Y aún así intentar agradecer, gracias, que hemos llegado a este punto de no retorno y que vamos cada vez más personas a hacer algo diferente. Bueno, no sé, ya te digo que es un ejercicio de casi de sofisticar la manera en que agradeces, pero empieza por ahí, antes de levantarme de la cama con los ojos cerrados, decir, valoro esto, aunque es retador. Fíjate, en uno de los últimos talleres de facilitación que he hecho con una organización, hablábamos precisamente de esto, ¿no? De la mentalidad de la queja, salir de la mentalidad de la queja y entrar a la mentalidad de la solución constructiva. Y yo les explicaba que esto tiene que ver a nivel físico, biológico, tiene que ver con un grupo de neuronas que tenemos, que es el sistema de activación reticular, que es el que filtra todos los estímulos externos en función de lo que para nosotros, donde nosotros ponemos el foco. Es decir, si nuestro foco está en lo malo que es un lunes, solamente nos va a dar información de lo malo que es el lunes y de lo malo que va a ser la semana, ¿no? Si el foco lo ponemos en lo bueno que es este lunes y las oportunidades que me da, nuestro sistema, nuestro SAR, sistema de activación reticular, nos va a filtrar información y estímulos que me ayuden a entender o que me ayuden a ver esa semana de otra manera diferente, ¿no? Y en este sentido es importante, ya digo, no solamente porque filosóficamente o porque espiritualmente entendamos que es una mejor forma de vivir, sino porque biológicamente hay una respuesta, cuando nos conocimos te lo conté, yo soy científico y para mí el entender cómo funcionan las cosas y poder dar una explicación científica es fundamental. Y esto es la explicación científica del por qué tener un pensamiento positivo, por qué mirar las cosas desde una perspectiva positiva, hace que mi cerebro organice recursos para que sea así y no de otra manera diferente, ¿no? Claro que sí. Yo lo llamo el círculo virtuoso del bienestar, ¿no? Cuanto más lo hagas, más fácil te resulta, más lo ves, más cerca lo tienes. Así que sí, es la otra manera. Más rutinas que tienes o más rituales que tienes, que puedes tener, lo mismo no tienes más, simplemente es del agradecimiento que no es poco y además requiere, como tú dices, de un esfuerzo porque a veces se ponen las cosas complicadas. A ver, también intento lo que yo llamo bajar al cuerpo, conectar con el cuerpo, pasa para mí por cerrar los ojos y conectar con la respiración o con el latido. Yo hago todo esto que hago porque soy muy mental, me cuesta dejarme sentir, como yo digo. Entonces, darme estos momentos de parar físicamente y respirar, que es que algo que hacemos todo el rato en automático, para ponerle conciencia y ver, pues eso, los matices de nuevo, ¿no? Cómo entra, cómo sale el aire, la temperatura, si es por la nariz, si es por la boca, si está agitado, si se va calmando, si es pectoral, en el diafragma, en el estómago, todo esto, ponerle ahí como los 5 o 6 sentidos, me permite luego abrir los ojos y volver
todo el ruido, a toda la rutina, las obligaciones, las responsabilidades elegidas unas y sobrevenidas otras, y se hace desde otro lugar. Y para mí es clave. Y a veces hay días que lo hago más, lo necesito hacer más, y a veces menos, pero me devuelve al lugar de serenidad para seguir teniendo este equilibrio de polaridades que yo digo. Qué bueno. Pues llegamos al último bloque de preguntas que tiene que ver con, no sé si llamarlo recomendaciones, no sé si llamarlo tu experiencia vital que quieres transferir, no sé cómo llamarlo porque, bueno, pues hay, dependiendo de quién, esto de las recomendaciones, yo por ejemplo, dar recomendaciones me cuesta porque al final lo que a mí me ha funcionado no tiene por qué funcionar a otra persona de la misma manera. Entonces, bueno, la idea es que nos cuentes o que le cuentes a aquellas personas que te estén escuchando y que hayan conectado con tu historia, que se sientan cercanas con esta historia que estás contando, ¿qué pueden hacer? Pues voy a acabar como empezaba, un poco poniéndome filosófica, y para mí es muy triste pensar que nos vamos a ir sin saber a qué hemos venido, ni qué hemos estado haciendo, ni quiénes somos o qué somos. Y sé que no es una respuesta fácil y sé que es retador a veces encontrarse con opciones ante estas preguntas, pero no tenerlas planteadas creo que es todavía más duro cuando llega el momento de irte. Entonces mi invitación es a que todo el mundo se pare y se cuestione qué soy, a qué he venido, qué estoy haciendo, y que no pare hasta que lo encuentre, hasta que se sienta en paz con aquello que haya visto, pero que no lo relegue por una rutina demencial de hacer, rendir, tener, producir, porque lo que nos llevamos en el último momento de vida, y esto también hay muchos estudios y testimonios, no es todo lo que tienes y todo lo que has hecho, sino esta parte de a qué he venido y he cumplido con lo que he venido a hacer, y siento que he sido fiel a mí. Así que, bueno, yo en mis talleres creo este espacio para que nos paremos. No es que salgamos con las respuestas, pero por lo menos forzamos ese espacio-tiempo donde miramos a ver qué sentimos cuando nos formulamos estos cuestionamientos tan metafísicos. Te iba a decir que hay muchas preguntas que has mencionado, has puesto sobre la mesa muchas preguntas que quizá a quien le pille de primeras este tipo de reflexiones les pueda no doler, pero sí producir un impacto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál sería la pregunta clave, una única pregunta clave que tú recomendarías a estas personas, a todos en general, pero sobre todo a estas personas que están empezando a cuestionar cosas? La pregunta clave que les puede cambiar la forma de ver la vida. Para mí, el qué soy. Y no digo quién, porque esto es una identidad y es algo dinámico o ficticio o construido por muchas cosas más allá de uno. No es quién, sino qué soy. Y es tan clave como que si crees que eres un ser único, que has venido a ser feliz, a ser cada vez más consciente y a ser libre al menos de elegir qué pensar, esto te da un telón de fondo bestial para que tu rutina, tu día a día, tu cotidianidad esté operando desde otro lugar. Así que, ¿qué somos? Para mí es la clave. Pues aquellos que nos escuchen, ya sabéis, pregunta para comenzar el viaje, ¿qué soy? Azucena, ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos, compartir contigo reflexiones, opiniones y contrastar diferentes opiniones también.
y agradecerte muy mucho estos minutos y tu tiempo. Nada, un placer es mío, ha sido una charla preciosa y gracias por guiarla. Muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, gracias por estar ahí. Esperamos que esta historia que hoy te hemos traído te sirva de motivación y te inspire, si es que eso es lo que estás buscando, claro. No olvides darle a me gusta y si aún no estás suscrito, suscríbete a este podcast ya mismo. Y comparte, porque compartir es vivir. Gracias por estar, nos vemos en la próxima historia de otro imparable. Y recuerda, si no hay ninguna razón de fuerza mayor que te lo impida, hazte este día un día memorable.